de gratitud a Dios, porque no porque nos reunimos nada más, ¿verdad? Porque está Salina Cruz, Tehuantepec, Ixtepec, sino el motivo de gratitud de la iglesia es porque hoy es el día del Señor. Amén. Es el día del Señor y no somos los únicos que en este día se han congregado para adorar al Señor, para glorificar. Así que nosotros nos unimos a toda la iglesia en muchas partes del mundo para adorar al Señor. Y bueno, esta es una bendición, una oportunidad para poder también compartir la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, bueno, si gustan pueden buscarlo, si no, escuchen, yo voy a dar lectura allá en Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren, Deuteronomio 4, 30 y 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. En la expresión hebrea, Barit Ayamin, es el término postreros días. Postreros días. En la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento, este término hebreo, Barit Ayamin, significa futuro, ¿sí? Significa futuro. Pero aquí, Deuteronomio 4:30, el término técnico es postreros días o la culminación de la historia. Ustedes leyeron en la traducción, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios. Ahora quiero que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahí vamos a estar meditando. Pero ¿por qué empecé con este versículo? Bueno, por la frase postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 1 comienza diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Pablo escribiendo a Timoteo, le dice, Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En el griego esta palabra es escatón. De ahí deriva la palabra que nosotros usamos para escatología. Y bueno, para algunos es conocido que la escatología va a anunciar los sucesos de los últimos tiempos o antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, la perspectiva de nosotros como iglesia cristiana y como iglesia reformada o presbiteriana, como nos denominamos, la perspectiva reformada de los días postreros, de los últimos días o del fin de los siglos, que también lo van a encontrar en otros momentos de las Escrituras, este término se refiere a un periodo que va desde la primera venida del Señor Jesucristo, desde su llegada a este mundo, cuando se encarna y nace, hasta su segunda venida, ¿sí? Para la perspectiva reformada, la escatología o el final de los tiempos, los últimos días, no nos estamos refiriendo solamente a los 7 años de tribulación, a los 3.5, como dice Daniel, específicamente hablando en términos de tiempo, fechas y todo eso, sino más bien un periodo que va desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida, ¿sí? Esa es la perspectiva que nosotros tenemos. La final de los días o los últimos días, el fin de los siglos, ¿sí? Los postreros días van
desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Este tiempo está caracterizado por el establecimiento del reino. Jesús anunció: el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de Dios se está estableciendo en este tiempo. ¿Cómo? A través de la obra del Señor Jesucristo, a través de la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Por medio de ustedes y de mí, porque proclamamos el Evangelio, y de esa manera el reino de Dios va creciendo. Para este periodo, ¿sí?, para la iglesia, para la formación de la iglesia, nosotros tenemos claro que ya la venida del Espíritu Santo ha sucedido. Ya el Espíritu Santo está entre nosotros. Ya es el Espíritu Santo el que está guiando a la iglesia, le está animando, le está confortando, le está enseñando, le está redarguyendo. Y la iglesia está en la expectativa. Todo creyente vive con la expectativa de que pronto será la consumación de la obra de Cristo o la consumación del reino. Desde esta perspectiva, hermanos, del final de los tiempos, o como Pablo va a decir, en los postreros días, Timoteo, en los postreros días, ¿sí?, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, los postreros días no son guerras, no son hambre, no son enfermedad, porque ninguna de estas calamidades, ¿saben?, puede afectar en la vida espiritual y en el interior del creyente. Sino, ¿saben qué? Sino los malos y los depravados caminos del hombre nos llevan a la decadencia. Así lo dice Calvino. Los postreros días no son guerras, hambres o enfermedades, porque ninguna de estas calamidades pueden afectar la vida, sino los malos y depravados caminos de los hombres. Por eso el apóstol Pablo va a decir, déjenme buscar el pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Ven cómo el apóstol Pablo no se está refiriendo a que los últimos días o los últimos tiempos o el fin de los siglos se trata solamente de guerras, hambres y ese tipo de calamidades, destrucción, sino que Pablo está interesado más en el ser humano? Y comienza diciendo, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto ciertamente, hermanos, es característico de nuestra época presente. Cuando los hombres y mujeres son motivados a amarse a sí mismos. Se le dice a la gente que se ame a sí mismo, incondicionalmente. Y que este tipo de amor para la sociedad es fundamental para la personalidad del hombre. Si el hombre no se ama a sí mismo, no vive una vida saludable. Si la sociedad no se ama a sí mismo, no es una sociedad saludable. ¿Saben qué, hermanos? De eso no tenemos problema. Nos amamos a nosotros mismos. De hecho, fue el problema en el Edén. ¿Sí? No morirás, ¿sí?, le dijo la serpiente, sino que serás
como Dios. Y esto, a oídos del hombre, fue, quiero ser, ¿verdad? Así. Quiero ser reconocido, quiero ser honrado, ¿sí? Quiero ser, como lo dice el pasaje. ¿Cómo son estas personas? Estas personas son amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ¿sí? ¿No son estos las personas que se aman? Vanaglorioso, ¿no? Que nos gusta mirarnos al espejo y que nos veamos bien, ¿no? Chulos, guapos, ¿no? Eso es lo que la sociedad de hoy nos quiere enseñar y transmitir, ¿verdad? Aún a los creyentes. Entra este concepto, esta idea dentro de la iglesia de la autoestima. Es que no tienes autoestima. No, si de eso el ser humano solito, ¿no? Se ama en gran manera, es vanaglorioso de sí mismo. No necesita autoestima, ya lo tiene por esa naturaleza pecaminosa. ¿Y saben qué, hermanos? Lo terrible que va a decir el apóstol Pablo va a ser lo siguiente. Al final del versículo 4, el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nuestro mundo está obsesionado consigo mismo. La gente se siente bastante libre o en libertad de tener la religión que quiera. Piensa que buscar a Dios es como en un buffet, ¿no? Esto me lleva a Dios, esto también me lleva a Dios. Y bueno, puedo escoger de la mesa, ¿sí? Porque tenemos la idea de que todas las religiones nos llevan a Dios. Así que no importa, del buffet aquí hay, ¿no? Y ellos escogen y toman lo que quieren. Se sienten libres de ser espirituales, ¿no? Hoy, en las redes sociales, hay cristianos que siguen a aquellos que enseñan yoga, porque espiritualmente enseñan cosas que ayudan al espíritu a entrar en meditación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Timoteo, ten cuidado, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se dicen ser espirituales, pero no tienen ninguna obligación en ser bíblicos, en apegarse a la palabra de Dios. Yo creo que dentro de los que estamos aquí, alguno sigue a uno de ellos, que no son cristianos, pero enseñan de espiritualidad. O lo peor todavía, porque Pablo está diciendo que aún dentro de la iglesia hay tipo de creyentes que se creen espirituales, pero que no se sujetan a la palabra de Dios. Y Pablo va a decir a estos, evita. La orden de Pablo es evita a estos. Evita a las personas descritas con las siguientes características que hemos visto, que se aman a sí mismos, que solo piensan en ellos mismos. Me voy de aquí porque no me saludaron. No me tomaron en cuenta. ¿Sí? No me manda saludo el hermano por las redes sociales, ¿no? Aparentan tener una vida de piedad, pero no viven conforme a las escrituras. A estos evita. Y creo que para ustedes y para mí, a veces creo que Pablo exagera, ¿verdad?
Pablo exagera, ¿cómo va a mencionarnos que evitemos a estos hermanos? Las personas que hacen estas cosas, hermanos, no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo incluso estos hombres o mujeres son héroes en nuestra cultura. Tienen 10,000 seguidores porque hablan de espiritualidad. Muchos piensan que es suficiente con que ellos mismos sean, busquen tener o estar en paz con los demás, con la sociedad, hacer buenas acciones, portarse bien. Y a veces decimos, bueno, yo no lo sigo, ¿no? Yo no lo sigo, no, pero pues lo escucho, tiene cosas buenas, ¿verdad? Que dice Pablo en 1 Corintios 15:33, dice, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Detrás de todo eso, de lo que enseñan estas personas, hermanos, no solo en el mundo, sino aún dentro de la iglesia, ¿sí? Pueden corrompernos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, evita a estas personas. Pero el apóstol Pablo, a través de él, nos quiere mostrar, y a Timoteo en particular, escribiéndole, le decía, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. En este punto clave, ¿sí? El mandamiento por sí mismo es simple. Pablo le está diciendo a Timoteo, permanece. No te dejes llevar o influenciar por aquellos que hablan muy bonitos, se creen espirituales, pero no viven sujetos a la palabra de Dios. En cambio tú, persiste en lo que has aprendido. Existen trabajadores que son aprobados y otros desaprobados, Timoteo, pero tú persiste en las cosas que has aprendido. Habrán tiempos peligrosos y hombres peligrosos en los últimos días, Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Existirán, Timoteo, adversidades y algunas veces persecuciones, maltratos, pero tú persiste en lo que has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Nos da luz a decir que el mandamiento es más amplio y específico. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿De dónde ha aprendido Pablo y de dónde quiere que Timoteo aprenda? De la palabra de Dios. ¿Sí? Así que Pablo le está diciendo, sé fiel a la palabra de Dios, Timoteo. No desistas ante aquellos hombres que se creen espirituales, que se aman a sí mismos. Tú sé fiel a la palabra de Dios, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién creen que se está refiriendo Pablo cuando le dice, sabiendo de quién has aprendido? ¿Perdón? ¿De quién creen que se está refiriendo Pablo a Timoteo? De Pablo, de su abuela, de su mamá. Creo que la palabra de quién está en singular o en plural. Está en singular. Timoteo o Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? En otras palabras, siendo humilde Pablo le está diciendo, ¿de quién has aprendido? De mí has aprendido, ¿no? Lo tomó desde muy joven y le enseñó, Pablo le enseñó a Timoteo a seguir a Cristo. Pablo le dio
oportunidad en el ministerio a Timoteo. Pablo le enseñó de dos formas, ¿sí? Por la palabra, pero también por su ejemplo, ¿sí? A Timoteo. Pablo impulsó a Timoteo, ¿sí? Y le ordenó, o sea, le impuso las manos. Pablo lo guió y lo mentoreó durante su ministerio. Pablo le está diciendo, persiste tú en lo que has aprendido, ¿sí? Sabiendo de quién has aprendido. Claro, no va a solamente a quedarse que él es el único. Siguiendo el versículo, va a decir, desde la niñez, ¿sí? Has sabido las escrituras. Significa que llegó a través de la influencia de su abuela, como ya mencionaron algunos, o de su mamá, ¿sí? La abuela Loida y su madre Eunice, respectivamente, ¿verdad? Pero también pasó por la mano de Pablo. Esta verdad, sin embargo, hermanos, aunque Dios usa hombres y mujeres para mentorear a otros, para guiar a otros, para instruirlos en la palabra, debemos tener bien en claro que Pablo está refiriéndose a que el punto central no son ellos, ni su vida, ni su testimonio, porque de lo contrario, entonces Pablo se estaría siendo orgulloso de lo que él ha transmitido y enseñado a Timoteo. No, por eso Pablo le va a decir, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo, continúa en lo que has recibido de mí, la palabra de Dios. Continúa lo que has recibido de tu abuela y de tu mamá, ¿sí? No olvides, ¿sí? ¿Quién comenzó la obra en ti? Y va a seguir puntualizando el apóstol Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo continúa en las cosas, le está diciendo a Timoteo, continúa en las cosas que has aprendido, porque son de gran valor. No existe cosa más grande. No vas a encontrar sabiduría en ningún otro lugar, solamente en la palabra de Dios. Podrás tener mucho conocimiento, Timoteo, de muchas cosas, ¿sí? Pero ninguna de ellas tiene valor como saber de la salvación. Conocer la salvación. En la mañana en la iglesia hablábamos que el Señor se revela de dos maneras. De una manera general a través de toda la creación y de una manera especial que es a través de su palabra. En ella nos dejó sus propósitos, ¿sí? Para la iglesia, para ti de manera personal, en las cuales nos va a dar a conocer cómo podemos llegar a ser salvos. Pablo le está diciendo a Timoteo, esta escritura te puede hacer sabio para la salvación. Es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos conocer más qué va a suceder, qué viene, para saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Necesitamos saber acerca de la salvación, que estamos en Cristo Jesús, que somos salvos por medio de la fe. Eso es lo importante, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En eso está la sabiduría. Y lo debemos transmitir a otras generaciones. Toda la escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo. Continúa en estas cosas, Timoteo, porque la Biblia viene de Dios, no del hombre. Es inspirada por Dios. Aunque Dios usó a hombres y mujeres en diferentes épocas, el autor
del libro sagrado es el Señor, es Dios. Este libro es inspirado por Dios porque ha salido desde su mismo aliento. No hay libro como este con continuidad y consistencia, hermanos. No hay libro como este con su honestidad, con hablarnos la verdad. No hay libro como este con la misma circulación en todo el mundo, en todas las épocas. No hay libro como este, con su supervivencia. Lo han querido destruir, pero permanece, porque el Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. No hay libro como este, con tanta influencia y con tanto poder para cambiar vidas, como la tuya, como la mía. Y he aquí la utilidad de esta palabra. Útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo exhorta a Timoteo, continúa en estas cosas, porque la Biblia es útil y útil de muchas formas. Redarguir, corregir, instruir, enseñar. Porque no quiere que seamos como aquellos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres y a Dios. No, Él quiere enseñarnos, Él quiere corregirnos a través de su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, como dice en Efesios, para toda buena obra. Cuando vamos a la Biblia, dejamos que Dios nos hable, hermano. Nos cambia el Señor cuando dejamos que la palabra nos hable a nuestra vida. Es la palabra de Dios. Es lo que Él dice ahí en su palabra, la que nos ayuda a vivir una vida conforme a los principios de Dios. Un hombre perfecto para la gloria de Dios. Él nos lleva de día en día transformándonos y perfeccionándonos hasta llegar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una manera en que la Biblia nos transforma es a través de nuestro entendimiento. Así lo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dejamos que la Biblia nos guíe nuestros pensamientos, nuestra mente se va a renovar, hermanos. Nuestra mente va a ser transformada. Así que empecemos a pensar de la manera en que Dios piensa. Esta fue una frase en una magna convención de la iglesia presbiteriana de nuestro presbiterio. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y eso no va a suceder, hermanos, por los tantos influencers que nosotros busquemos y sigamos. Nuestra mente va a ser transformada por medio de la palabra de Dios. Que así sea, hermanos, que Dios nos ayude a deleitarnos en su palabra. Vamos a orar.